Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase abierta TX Plus, Universidad de San Sebastián. Hoy, miércoles 3 de abril de 2024, estamos teniendo una nueva jornada de conversaciones que será muy interesante y que hoy se vincula con la física teórica. Y para poder tener esta muy interesante conversación, tenemos dos invitadas. Quiero presentar en primer lugar a la doctora Paola Arias. Paola obtuvo su doctorado en en Ciencias Convención en Física en la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es profesora asociada en la Universidad San Sebastián y miembro del claustro académico del doctorado en física teórica. Paola, bienvenida a esta clase. Muchas gracias, Gabriel, un gusto estar acá. Muchas gracias, Paola, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Y también nos va a acompañar hoy la doctora Marcela Cárdenas. Marcela completó su doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de Concepción y en el CECS, en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia. Actualmente es profesora asistente de la Universidad San Sebastián y miembro del claustro académico del doctorado en física teórica. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación. También a ti te agradecemos, Marcela, que puedas tomarte un tiempo para poder conversar de estos temas. Y quisiera preguntarte primero a ti, Paola, ¿cuáles son las grandes preguntas que hoy guían a esta disciplina que es la física teórica? Bueno, creo yo que todavía la pregunta que puede sonar añeja en el sentido de que finalmente qué es lo que constituye nuestro universo. Sabemos hasta ahora las partículas fundamentales, pero la pregunta está siempre si realmente hay algo más allá de una partícula fundamental, como por ejemplo cuerdas o cosas de ese estilo, y después conocer cuál es el contenido completo del universo, porque sabemos hasta ahora un 4% del contenido total del universo, pero nos queda un poquito para saber cuál es este 96% restante, qué lo constituye, cuáles son las leyes que lo gobiernan, en cuanto a interacciones nuevas, Claro. etcétera. Así que yo diría que a todos más o menos que nos preocupa este 96% de diferentes ámbitos, diferentes puntos de vista, pero estamos siempre pensando en qué más allá hay de lo que ya conocemos. Sí. Es un aspecto ciertamente fascinante, el hecho de darnos cuenta, gracias justamente a la ciencia, de que lo que vemos en el universo, de lo que entendemos bien, representa un bajo porcentaje de aquello, el 4% apenas, el resto, el 96%, se reparte entre materia oscura y energía oscura. Y son cosas que recién estamos comenzando a entender. Y en ese sentido, Marcela, te quería preguntar cómo los últimos desarrollos tecnológicos han permitido ir cerrando la brecha entre las propuestas que hace la física teórica y lo que eventualmente se puede demostrar a través de la observación, de la física experimental, de los datos, y que conectan ambas disciplinas. Bueno, es fundamental tener una contraparte experimental para las propuestas teóricas y, bueno, es una brecha que se cierra por un lado y que por otro lado pues, continuamente se abre. Quiero decir, la pregunta de la teoría es siempre ir un poco más allá de lo que los experimentos están probando ahora. Y en mi área de trabajo al menos, que es agujeros negros, gravedad, bueno, la existencia de ondas gravitacionales, la verificación de la existencia de un agujero negro en el centro de la galaxia y acercarse a ellos a través de, por ejemplo, el problema binario de dos agujeros negros que emiten un montón de radiación, nos ha acercado a conocerlos más, a acercarse o a verificar cosas que se han estudiado por casi más de 100 años, dado que los agujeros negros también tienen una data de producción teórica de casi 100 años. Y en ese sentido, bueno, la brecha se cierra, como digo, a través de estos nuevos experimentos, LIGO que tú comentabas, después los telescopios nuevos espaciales van a traer más, digamos, información y al mismo tiempo más preguntas. Entonces, como digo, es una brecha que se cierra, pero que el teórico finalmente
está siempre un poco más adelante y proponiendo preguntas. Mm. Y eso es fascinante, y la historia de la ciencia se ha repetido en distintas disciplinas. Si uno se remonta, por ejemplo, al nacimiento de la biología celular, la teoría que en un momento se estancó, se abrió gracias a la invención del microscopio, por ejemplo. Pero a partir de la invención del microscopio, como decía muy bien Marcela, se cerró una brecha, pero se abrió otra, que tenía que ver con las preguntas nuevas que la tecnología nos permitió hacer. Y eso es fascinante, y también ocurre, por cierto, en el ámbito de la física. Con respecto a estas preguntas nuevas y a las cosas que hemos aprendido de manera más o menos reciente, Paola, me gustaría saber un poco qué es lo que hoy la física teórica propone con respecto a la materia oscura, por ejemplo, y cómo eventualmente se estudia algo que aparentemente para nosotros es imposible de tomar, de mirar, de analizar. ¿Cómo conversan ahí, por ejemplo, las definiciones que vienen desde la física teórica que nos permiten entender cómo es el universo hoy, incluyendo la materia oscura, y eventualmente cómo se estudia esa materia oscura? Sí, bueno, toda la evidencia que tenemos de materia oscura actualmente es a través de interacción gravitacional, o sea, de sus Perfecto. efectos gravitacionales con nuestra materia visible. Entonces, estamos un poquito ciegos en entender cuáles son las propiedades que tiene la materia oscura para Claro, así diseñar experimentos que la pudiesen ver. Entonces, un poco que en ese sentido hacemos suposiciones respecto claro. a cuáles podrían ser las interacciones o la comunicación que tiene esta materia oscura con nuestras partículas visibles, tal de esperar una señal. Entonces, por ejemplo, estos experimentos en el LHC que buscan, o sea, o suponen algunos de ellos que Sí, la materia oscura puede interactuar mediante la fuerza nuclear débil y entonces ser mm, capturados por núcleos sí, que, que reaccionan ante esta fuerza y eventualmente entonces encontrar una señal. mm, sí, Eh, Existen otro tipo de, por supuesto, de modelos de materia oscura donde uno supone otro claro, tipo de acoplos y un poco que estos experimentos entonces se complementan. Tenemos que tratar de sí, ser muy creativos en mantener todas las opciones abiertas, claro, dado que hasta ahora todo el conocimiento es gravitacional, pero necesitamos otro tipo claro. de detectores que nos den alguna señal al respecto. También hay otro tipo de señales que se buscan astrofísicas, por ejemplo, que si la materia oscura se aniquila, podría formar pares de fotones de luz. Claro, Entonces, buscar por exceso de radiación en el centro de la galaxia, por ejemplo, que es donde esperamos que haya mucha materia oscura y entonces claro. ah, estas reacciones sucedan de forma más Mm, probable. sí. Así que claro, por ahora es un trabajo un poco a ciegas y en eso hay que sacarse el sombrero ante la comunidad experimental que ha logrado precisiones o sensibilidades con sus experimentos, pero Sí, impresionantes, sí, buscando algo bueno, lamentablemente tal vez todavía no tenemos claridad si efectivamente reacciona ante estas fuerzas que nosotros sí, suponemos que existen entre la materia oscura sí. y la materia visible. Es un desafío gigantesco desde el punto de vista experimental poder justamente meterse ahí. Vamos a volver sobre eso, Paola, en un ratito, porque me parece que es súper interesante poder profundizar en la materia oscura y cómo eventualmente se puede estudiar y que también encaja con los modelos actuales de nuestra comprensión del universo. Pero antes de eso, Marcela, me gustaría preguntarte eh, cómo la detección de ondas gravitacionales, que fue un experimento monumental desde el punto de vista tecnológico, con una precisión gigantesca para poder detectar cambios muy, muy pequeños, que nos Mm. permitió un instrumento como LIGO, y que ahora nos deja respuestas por una parte, y como tú decías antes, pero también preguntas nuevas. Probablemente vamos a necesitar un LIGO más grande para poder detectar cambios que son más pequeños todavía, pero ciertamente la detección de ondas gravitacionales nos ha permitido entender mejor la interacción entre cuerpos muy masivos en el universo. Por ejemplo, el choque entre agujeros negros supermasivos. ¿Cómo viste tú, cómo has visto desde la disciplina, la detección de ondas gravitacionales, cómo eso cambia o se ajusta a nuestra comprensión actual del universo y qué desafío nos deja para adelante? Bueno, primero, la colaboración LIGO-Virgo es el comienzo, a mi juicio, de una era de nueva astronomía, de astronomía de ondas gravitacionales.
es el comienzo de algo de una fuente de energía, de una forma en la que el campo gravitacional Claro. se manifiesta, que no lo habíamos visto antes. Entonces, se espera que para unos 20 o 30 años más existan otros experimentos con mucha más precisión. Y lo que hasta Perfecto. el momento los experimentos nos han dado es, bueno, verificar que esta predicción de la teoría de Einstein es correcta. Claro. eh, y eso es un gran logro, digamos. Es una predicción, de hecho, pocos años después de la teoría, o sea, también quiero decir que se detectaron casi 100 años después que se predijeran. Y eso es muy impresionante. Y lo que viene, yo creo, es seguir verificando o desafiando el área de la teoría. Hay cosas de la teoría y de las propiedades de los agujeros negros que todavía para nosotros eh, son puramente teóricas y que y se necesitan más precisión y estos nuevos experimentos para que se verifiquen. Por ejemplo, hay propiedades Claro. de los agujeros negros en particular que nos dicen, al menos históricamente, que dependen de muy pocos parámetros, siendo un objeto, una estrella que tiene muchas características, propiedades químicas que observamos. Luego esa estrella colapsa, se transforma en un agujero negro y pierde todas esas propiedades y Claro. solamente está caracterizado por muy poquitos parámetros. Y eso, en términos históricos, es impresionante y eso todavía tiene que verificarse. Y para eso Sí. necesitamos más precisión. Sí. Eh, y bueno, como lo digo, como lo que yo creo es que en realidad lo que va a pasar de aquí a unos, no sé, 100 años más o algo así, es que van a haber más detectores de ondas gravitacionales, que van a Mm, desafiar más la teoría, que van a, sí. así como pasa en el área de cosmología, que la de Paola, a lo mejor los experimentos nos sobrepasan a los teóricos y no Sí. sepamos explicar lo que los experimentos nos dicen, y que por otro lado surja que muchas de las teorías que se han desarrollado desde el, Sí. no sé, por 100 años, empiezan ahora recién a verificarse o descartarse. Sí, es un área fascinante esta. Están pasando cosas permanentemente porque, como decían ustedes, estamos en la frontera de lo que la teoría propone y lo que eventualmente se puede demostrar desde el punto de vista experimental. Y en ese sentido, Paola, me gustaría volver sobre la materia oscura, porque hasta donde yo entiendo, la materia oscura es una forma de entender ciertas discrepancias en las mediciones gravitacionales que no se explican fácilmente, a no ser que uno asuma que hay materia que no se ve. Y esa materia contribuye con gravedad, pero efectivamente no la podemos ver. ¿Es posible que existan otras hipótesis para explicar esas discrepancias en esas detecciones gravitacionales que hacemos? Entiendo que la materia oscura sería la mejor hipótesis, ¿cierto? La más parsimoniosa al respecto, pero ¿existen otras hipótesis para explicar esas diferencias de los campos gravitacionales que pueden medirse y que, en primer lugar, nos hacen pensar que existe materia oscura? Sí, ciertamente, tal vez la explicación más sencilla al comienzo fue, como tú dices, buscar algo un poco más canónico, Claro. de pensar, bueno, aquí nos falta materia, a lo mejor hay estrellas que son muy débiles, muy poco lumínicas, y hay materia que, digamos, no estamos en tipo gas, que podría estar afectando gravitacionalmente y no la estamos tomando en Claro. cuenta. Y eso se ha ido descartando, que Perfecto. efectivamente sea materia que por alguna razón no emite luz suficiente como para ser detectada. Seguramente todavía nos falta mejorar nuestros experimentos para dar cuenta de toda esa materia, pero es tanta la materia oscura que efectivamente es difícil acomodar Perfecto. este paradigma con simplemente materia faltante. Ya. Y bueno, y después hay otro tema también, o sea, la materia oscura suponemos que jugó un rol muy importante en la formación del universo mismo, porque uno dice, bueno, ¿cómo pudo haber partido el universo? Colapsando, ¿cierto? Claro. Colapsando materia, Claro. excretando, pero ¿y quién fue el encargado de hacer eso? Lo que uno pensaría es que es la materia visible, pero cuando nos vamos a la fecha a la era en la que tenemos evidencia que el universo ya comenzó a existir en sus primeras estructuras, vemos que no es posible por la materia visible haberlo hecho. Perfecto. Entonces se Claro. necesita que la materia oscura estuviese incluso presente en el universo hace Mm, bastante tiempo, como a lo menos 380.000 años desde el comienzo, desde el Big Bang, que perfecto. ya debió haber habido materia oscura en el universo para hacer el Sí. esqueleto
claro, de las estructuras que observamos actualmente. Entonces, claro, hasta ahora el paradigma más convincente parece ser este de llamarlo materia oscura pensando en una partícula nueva o claro, muchas partículas nuevas. Pero bueno, aún en todo caso está abierta la posibilidad, por ejemplo, de agujeros negros primordiales, ¿ya? que es lo que ha empezado como a competirle bastante fuerte al paradigma de una partícula. Dale. Es súper interesante porque efectivamente cuando no sabemos algo a ciencia cierta, habitualmente hay hipótesis que compiten entre ellas y finalmente se impone aquella que tiene más evidencia para ser respaldada. Pero es importante entonces mantener estas preguntas abiertas, no casarse sencillamente con una porque parece atractiva, porque además tenemos muy claro que se trata de, desde el punto de vista experimental, mediciones muy complejas de hacer. Y por lo tanto varias ideas que todavía están sobre la mesa para tratar de entender estas discrepancias gravitacionales que en primer lugar nos hacen pensar en la existencia de materia oscura. Marcela, volviendo a los agujeros negros, eh, ¿qué tan bien los entendemos hoy? Y te lo pregunto porque durante parte importante de la historia, desde que su existencia fue propuesta, los agujeros negros se convirtieron en uno de los objetos fetiches del universo y atraen mucho la atención, tienen una gravedad gigantesca también para nuestra atención, ¿cierto? Son tremendamente atractivos. Y ciertamente está lo que aloja en el imaginario colectivo, esas imágenes que uno puede ver en películas como Interstellar, por ejemplo, pero también está lo que sabemos realmente al respecto. Y una cosa fascinante de los agujeros negros es que efectivamente, y según entiendo en su origen, son estrellas que colapsan, y por lo tanto ahí había materia, estaba el hidrógeno, estaba el helio. ¿Qué pasa después con esa materia? ¿Está concentrada? ¿Existe? ¿El agujero negro es materia? ¿Es un punto en el espacio? ¿Qué pasó con lo que había ahí? ¿Entendemos ese tipo de cosas? Eh, yo diría que las entendemos y no las entendemos. Diría ¿Ya? que es el misterio del agujero negro, digamos. Por ejemplo, Ya, eso que comentas tú sobre eh, si entendemos a los agujeros negros como el final de la vida de una estrella que tiene muchas propiedades químicas, que claro, tiene, digamos, muchas propiedades observables y medibles, sí, y que todas esas propiedades se pierdan una vez que el claro, agujero colapse. Bueno, primero es una zona donde la gravedad o el espacio-tiempo se dice que está infinitamente curvado, y es porque uno observa unas regiones donde no existe una cosa tal como la velocidad de escape basada cruzada una cierta región. Y es porque sí, podemos imaginar, o sea, en términos como cómo actúa la gravedad, la gravedad actúa considerando que hay materia, pero también cómo esa materia se distribuye en una región. sí, Entonces, el agujero negro podemos imaginarlo como una estrella muy masiva que se contrae y, no sé, imaginar como que, no sé, toda la masa del Sol se contraiga en el volumen de la Luna, por ejemplo. ya, Entonces, lo que genera en verdad es una zona de gran atracción gravitacional, porque la sí, masa está contenida en un espacio muy pequeño. Entonces, ¿qué cosas sabemos de lo que pasa dentro del agujero negro? mm, Yo diría que incluso teóricamente es un área muy poco explorada. Eh, perfecto, Incluso teóricamente yo creo que es un área casi un poco tabú, porque es cierto, o sea, la gente usualmente, casi incluso teórico, la gente estudia las cosas hasta donde hay causalidad, que se le llama, que es hasta el punto en claro, donde uno, eh, eh, antes de entrar al agujero negro o una vez que entra. claro. Pero lo que pasa adentro es muy poco estudiado, y bueno, hay muchas preguntas al respecto, eh, y bueno, los experimentos van a ayudar. Por ejemplo, para describir si realmente los agujeros negros dependen de tan pocos parámetros o no. Y Claro. para eso hay propuestas teóricas, perdón, teóricas y también experimentales eh, para medirse en los próximos detectores. Sí. Es un área fascinante, como les decía recién, tanto que los agujeros negros se han convertido en objetos de la cultura popular también, y por eso traen tanto la atención, y tengo la sensación de que a medida que la tecnología avance, como ustedes comentaban, será posible utilizar esa tecnología para entender mejor a estos que son probablemente de los objetos más misteriosos y al mismo tiempo interesantes del universo.
Paola, me gustaría volver ahora con una pregunta que está más vinculada con la cosmología. Y es una discusión que en la comunidad científica que estudia la cosmología, yo diría que en los últimos tal vez un poco más de tiempo, 3, 4 años, ha venido generando mucha discusión y que tiene que ver con la tasa de expansión del universo, que se puede medir de varias maneras distintas. Tiene que ver en su estudio con la detección de la radiación de fondo cósmico, pero también con la velocidad, ¿cierto?, de la distancia y la velocidad a la que se mueven las estrellas que están más lejos. Algo que se hizo en Chile en algún momento en el proyecto Calantololo, ¿cierto?, de determinar distancia usando supernovas, ¿cierto? Hay un momento en que estas mediciones estaban muy juntitas para dar una tasa de expansión del universo, pero después se empiezan a alejar. Y llega un punto en que los márgenes de error se achican también y ese alejamiento se consolida. Y por lo tanto empieza a aparecer una discrepancia en la medición de un parámetro, que es la tasa de expansión, que mediante dos aproximaciones experimentales distintas dan números que aparentemente cuesta conciliar. ¿Cuál es el estado actual de esa discusión, Paola? Sí, es tal como tú lo mencionas, o sea, actualmente tenemos una discrepancia que está más allá del error estadístico, por tanto, hay definitivamente una discrepancia. Hay varios puntos ahí que considerar, ¿ah? Porque, como tú mencionas, una de las mediciones lo hace utilizando lo que uno llama el universo tardío, que es esta medición con las supernovas, y el otro es el universo temprano, Claro. que es usar la reliquia que tenemos en el universo actualmente, que es el fondo cósmico de microondas. Entonces el objeto de estudio está separado entre sí por Claro. mucho tiempo, mucha Sí. distancia, mucho tiempo, como uno quiera verlo. Entonces hay una posibilidad de que ambas mediciones estén bien, y lo que pasa Claro. es que las condiciones en el universo cambiaron Sí. desde el universo temprano hasta el universo tardío, Claro. y eso no está considerado en nuestro modelo cosmológico, y entonces podría apuntarnos a nueva No. física. Sí. Entonces está esa posibilidad. Y la otra posibilidad es que para nosotros interpretar este fósil que tenemos, el fondo cósmico de microondas, tenemos que hacer ciertas suposiciones. Y Claro. esas suposiciones tienen que ver con nuestro modelo cosmológico, tienen que ver con cosas que llamamos, por ejemplo, el principio cosmológico, que es decir que el universo es homogéneo e isótropo a muy grandes escalas. Y entonces, para extraer información del fondo cósmico necesitamos imponer algunas suposiciones que creemos que son bastante razonables, pero podría ser que estén mal. Claro. Y Sí, claro. efectivamente esto cambiaría el paradigma totalmente. O sea, si efectivamente esa es la razón, digamos que estamos haciendo una interpretación que no es correcta debido a nuestras suposiciones ya Claro. originales incorrectas, implicaría también en todo caso un cambio de paradigma, porque implica que hay algo fundamentalmente malo en nuestro entendimiento del universo y tenemos que cambiarlo. Entonces, ambas posibilidades son bastante excitantes desde ese punto de vista, de que hay bastante que Sí. hacer al respecto. Sí. Así que bueno, el estatus está entonces ahora en que hay gente que intenta extraer información del fondo cósmico de microondas, tratando de dejar Sí. lo más posible de lado suposiciones sobre el modelo cosmológico. Pero eso es difícil de hacer. Entonces, y hay que tener un consenso en la comunidad científica de cómo hacerlo también, porque Claro. tiene que ser replicado muchas veces por diferentes metodologías como para validarse. Así que es una discusión que está, por supuesto, en pie, pero lo que sí creo es que ya nadie duda en que las mediciones estén mal hechas, sino que en que pueden haber Perfecto. más bien otras cosas de fondo que una mala medición. Sí, claro. Me parece súper interesante eso, porque en un momento la discusión se centró, una de las hipótesis era que efectivamente uno de los dos métodos tenía problemas de medición, y hoy día ya hemos pasado esa barrera y nos enfrentamos a preguntas que tal vez son un poco más complejas, que generan tal vez algo de nerviosismo en la comunidad, como hablar, por ejemplo, de una física nueva, pero es interesante porque desafía nuestra comprensión actual del universo
y ciertamente nos podría permitir en el futuro entenderlo un poco mejor. Y en ese sentido, Marcela, para poder entender un poco mejor el universo desde la teoría, es necesario formar más especialistas. Tanto Marcela como Paula son miembros del claustro del doctorado en física teórica, que entiendo ha comenzado este año sus actividades en la Universidad de San Sebastián. Marcela, cuéntanos un poco cuál es el foco que tiene este doctorado, qué tipo de investigaciones están haciendo y cómo ves tú la necesidad de que el país forme a más especialistas en esta área, considerando por un lado que existe una comunidad de astrónomos y astrónomas muy potente, desde el punto de vista de la física experimental, por ejemplo, pero tal vez desde el punto de vista de la física teórica todavía necesitamos formar a profesionales para como balancear un poco la cantidad de personas trabajando en ambos lados de la física. ¿Cómo lo ves tú? Bien, bueno, que es muy necesaria la física teórica. Bueno, Paola da un ejemplo de que, bueno, hay datos, pero ¿qué significan esos datos? ¿Qué Sí, modelos? Y básicamente, la física nueva no es descriptiva, la física nueva es modélica, es predictiva al mismo tiempo. No solo ya, describe lo que observamos, sino que predice lo que vamos a observar. Nos lleva más sí, allá de lo que realmente podemos medir. Y eso es lo que ha hecho hizo la ciencia más exitosa que tenemos, digamos, de la física moderna a finales sí, del siglo pasado. Entonces, bueno, eh, eh, claramente es necesario tener esta área, digamos, como parte del amplio rango de mm, posibilidades que hay para investigar. Y bueno, el doctorado de la San Sebastián, que partió este año, bueno, está centrado en cosmología, en física de partículas, gravedad y perfecto, agujeros. Y todos sí, son básicamente temáticas que vamos a explorar desde el mm, punto de vista de la física de la frontera, digamos. Agujeros negros en relación con mecánica cuántica, o física de partículas en relación con cosmología, eh, digamos, esa es un poco la visión del doctorado. sí, que me parece también, como decías tú, Marcela, tremendamente necesario poder Mm, tener más programas de formación en esta área en particular, que a partir de esta conversación queda muy claro, nos permite ir entregando algunas respuestas, pero ciertamente generando más preguntas, que es una cosa mm. fundamental en el caso de la ciencia. Eh, Estamos llegando al final de esta conversación, que ha estado muy, muy entretenida, y me gustaría que tanto Paola como Marcela nos pudieran dar en un minuto, cerrar aquellos aspectos que están vinculados tal vez con su área de especialización, y que creen que pueden ser interesantes estar atentos en el futuro, algunas cosas en particular que tienen que ver con materia oscura, con agujeros negros, con cosmología, y con lo que están haciendo ustedes actualmente en materia de investigación, y que es importante tener ojo porque están pasando cosas entretenidas. Paola, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que está relacionado lo que puedo comentar con lo que recién Marcela y tú, Gabriel, comentaban sobre que, bueno, un doctorado de este estilo es inédito en Chile, en cuanto a que tengamos tanta gente de un área muy parecida, que es la física teórica, digamos, física Claro, de altas energías, que le llamamos, eh, en un solo lugar. Entonces, primero pueden aparecer sinergias muy interesantes que esperamos que sí, sucedan y que los estudiantes se beneficien de eso. Y claro, sí, creo que el mundo está avanzando a requerir de los investigadores e investigadoras mantener su conexión con la teoría, pero también su conexión con el experimento. sí, Y nosotros tenemos la oportunidad, la oportunidad única tal vez respecto a otros países de contar, como tú dices, con una comunidad astronómica muy importante, muy buena, y nos ha faltado tal vez generar esos links, esos enlaces entre una comunidad de física teórica, que estudia cosmología teórica, por ejemplo, mm, versus la astronomía. Y creo que para allá está sí, avanzando ahora la comunidad a ser algo más multidisciplinario, porque sí, necesitamos nosotros como físicos teóricos poder entender las mediciones que se están mm, volviendo ultra sofisticadas sí, y, y entender cómo se procesan los datos, cómo se aplican los modelos, etcétera. Y a su vez, mm, las disciplinas más aplicadas requieren más intercambio de nosotros sobre los mm, modelos que se pueden testear. O sea, habiendo tanta información, tantos datos disponibles, creo que es sí, fundamental utilizarlos de la mejor y más eficiente forma bueno, posible posible, sí, para lograr avances al respecto. mm, Y
Así que sí, creo que en ese sentido, allá es donde tenemos que poner tal vez nuestro ojo en ir formando estos equipos multidisciplinarios, Disciplinario. incluso Sí, transdisciplinarios, en los sí, que podamos hacer sinergia y eventualmente hacer cosas diferentes a las que ya hemos sí, hecho, porque bueno, hemos ido intentando de una forma y ahora con la tecnología podemos intentar de otras sí, formas también. sí. Espero que en Chile en ese sentido podamos acoplarnos a esta nueva forma de hacer ciencia Sí, que al menos da esperanza de que puede avanzar por el camino correcto. absolutamente, son desafíos súper interesantes. Marcela, ¿cómo lo ves tú en el cierre? Mira, ojalá que los agujeros negros nos den muchas más sorpresas, eh, que nos acerquen a o nos digan que no existe una teoría cuántica de la gravedad. Mm, Y sobre los avances tecnológicos, bueno, está la tecnología en el sentido, si queréis, industrial o del experimento, pero también claro, está la matemática que necesitamos para generar nuevas teorías. sí, Entonces, sí, muy ligado con la sí, existencia, crear una abstracción para crear nuevas teorías, y pienso que por esos dos lados, sobre la medición de los agujeros negros mm, y la nueva física que va a aparecer si hay nuevas propuestas matemáticas, esas dos cosas me sí. parecen positivas y a esperar para ver el futuro. Es un área tremendamente desafiante de la que hemos podido conversar hoy en esta muy entretenida clase abierta TX Plus Universidad San Sebastián, de cuántica a cósmica, preguntas, fronteras y desafíos de la física teórica actual. Y en esta muy entretenida conversación nos acompañaron las doctoras Paola Arias. Paola, te queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, para mí un placer, así que bueno, gracias por la invitación. Y también despedimos a nuestra otra invitada, la doctora Marcela Cárdenas, a quien también, por supuesto, le damos las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes, muy entretenida la conversación. Nosotros nos vamos ahora después de esta muy entretenida conversación. Espero que la hayan disfrutado y volvemos el próximo mes para una nueva clase abierta TX Plus Universidad San Sebastián. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.